Los tres cerebros que deciden todo en tu vida. Una obra creada por Óscar González para Biblioestudio. Capítulo 1. El teatro dentro de tu cabeza. Tu vida puede entenderse como una obra de teatro. Sobre el escenario, la luz recae sobre ti. Hablas, decides, reaccionas. Crees que tienes el control de todo lo que ocurre en tu mente, pero lo cierto es que tras bambalinas hay tres personajes muy distintos que discuten entre sí. Ellos deciden la trama muchas veces antes de que tú siquiera lo notes. Estos tres personajes no son metáforas poéticas, sino estructuras reales que habitan en tu cerebro. El reptiliano, el guardián ancestral, encargado de la supervivencia. El límbico, el corazón emocional que recuerda, siente y ata tus decisiones a experiencias pasadas. El neocórtex, el arquitecto racional capaz de planificar, imaginar y crear. Si lo piensas, en cada instante de tu día ellos conversan, discuten y negocian. Desde que desayunar hasta si arriesgarte en un nuevo proyecto o callar en una discusión con tu pareja. Tú te crees dueño absoluto de la obra, pero en realidad eres más bien el escenario donde actúan. Durante millones de años, la evolución no se deshizo de lo viejo al construir lo nuevo. No tenemos un cerebro limpio y moderno, sino un coulis de capas superpuestas. Paul de M. Celine, un neurocientífico pionero en esta visión, lo llamó el cerebro triuno. No se trata de tres cerebros separados físicamente, sino de tres sistemas que coexisten, herederos de distintas etapas de la evolución. El reptiliano surgió con los primeros vertebrados especializado en conductas automáticas, respirar, huir, pelear, aparearse. El sistema límbico se consolidó con los mamíferos, añadiendo el mundo de las emociones y la memoria afectiva. El neocórtex, la última capa, se expandió en los primates y alcanzó su máxima complejidad en los humanos, permitiéndonos lenguaje, pensamiento abstracto y autoconciencia. Tu cráneo es, por tanto, un museo viviente de la evolución. Conviven reliquias arcaicas con estructuras ultramodernas y juntas dirigen tu vida. Pensemos en una situación sencilla. Estás en casa por la noche y ves una pizza recién horneada. El cerebro reptiliano reacciona de inmediato. Comida, energía, activa la salivación, acelera la digestión y genera ese impulso casi irrefrenable. El sistema límbico trae recuerdos. La pizza que compartías con amigos en tu adolescencia, la emoción de sentirte acompañado. No solo quiere alimentarse, quiere recrear una emoción. El neocórtex interviene con su discurso. No deberías. Tienes que cuidar tu dieta. Recuerda la meta de perder peso, pero a la vez es tan hábil que justifica, solo una porción no hará daño. Además, mañana haré ejercicio extra. El resultado dependerá de cuál de los tres cerebros logre convencer a los otros. Y casi siempre, el reptiliano y el límbico hacen alianza contra la lógica del neocórtex. Quizás pienses que eres una persona muy racional, pero la neurociencia muestra que la mayoría de tus decisiones se toman fuera de tu conciencia. El neocórtex llega tarde, fabrica explicaciones después de que el reptiliano o el límbico ya han decidido. Un estudio curioso de Benjamin Libet en los años 80 demostró que el cerebro inicia la acción de mover la mano casi medio segundo antes de que la persona sienta la intención consciente de hacerlo. Eso significa que tu yo consciente es en cierto modo un narrador que inventa una historia para justificar actos que ya fueron iniciados por tus capas más profundas. El poeta latino Lucrecio hace más de 2000 años escribió en De Rerum Natura. Aunque la mente manda al cuerpo, muchas veces ella misma es arrastrada violentamente por él. No conocía neuronas ni neurotransmisores, pero intuía lo que hoy la neurociencia confirma. Nuestra razón no es el único capitán del barco. Imagina que estos tres cerebros son como tres actores compartiendo escenario. El reptiliano es el actor veterano con gestos toscos y repetitivos, pero confiable cuando se trata de salvar la vida. El límbico es el actor apasionado, capaz de llorar y reír, de convencerte con pura emoción. El neocórtex es el actor intelectual que siempre tiene un guión complejo, lleno de ideas y planes. El problema es que no hay director. Tú eres el público que observa y muchas veces solo entiendes el caos después de que la escena ya terminó. El poder de conocerte. ¿Por qué importa entender esto? Porque la ignorancia sobre tus tres cerebros te hace esclavo de ellos. Cuando sabes cómo funcionan,
puedes identificar quién está tomando el control en cada momento. Si reaccionas con ira desproporcionada, probablemente es el reptiliano tomando el mando. Si compras algo solo porque te lo mereces, puede ser el límbico buscando una recompensa emocional. Si te quedas paralizado pensando demasiado sin actuar, es el neocórtex atrapado en bucles de análisis. Ser consciente de estas dinámicas es como encender la luz en el teatro. De pronto ves a los actores, reconoces sus papeles y puedes influir en la obra. En el siglo X, un médico inglés llamado Thomas Willis fue de los primeros en estudiar sistemáticamente el cerebro humano. Sus dibujos realizados con la ayuda de un artista que también pintaba para Shakespeare revelaron estructuras que nadie había descrito antes. Willis afirmaba que la mente estaba íntimamente ligada a la arquitectura del cerebro, rompiendo con la idea mística de que el alma flotaba separada del cuerpo. Lo interesante es que Willis hablaba de un cerebro múltiple cuando aún no existía la teoría del triuno. Intuía siglos antes de M. Zellen que en nuestra cabeza coexisten capas de distinta naturaleza que condicionan quiénes somos. Capítulo 2. El guardián antiguo. El cerebro reptiliano. Hay una parte de ti que no conoce de poesía, de filosofía ni de cálculos matemáticos. Una parte que no se pregunta por el sentido de la vida, ni le importa la belleza de un atardecer. Solo quiere asegurarse de que respires, comas, te defiendas, te reproduzcas y duermas. Esa parte es el cerebro reptiliano, el vigilante primitivo que llevas dentro. Aunque vivas rodeado de pantallas, tecnología y edificios, dentro de ti late un núcleo que podría habitar sin problema en el cuerpo de un lagarto hace 200 millones de años. El cerebro reptiliano es la capa más antigua de nuestro sistema nervioso. Se encuentra en lo profundo, rodeado por el sistema límbico y cubierto por el neocórtex. Su corazón lo forman el tronco encefálico y el cerebelo. Estructuras encargadas de mantener funciones vitales, respiración, ritmo cardíaco, reflejos, equilibrio. No tiene interés en la innovación ni en el progreso. Su misión es sencilla, mantenerte vivo el mayor tiempo posible. Se trata de la base sobre la que se construyeron las demás capas cerebrales. Una especie de plataforma de supervivencia que nunca se apagó. El reptiliano no necesita tu permiso. Si tocas accidentalmente una estufa caliente, retiras la mano antes de ser consciente del dolor. Si alguien te lanza un objeto a la cara, parpadeas y giras la cabeza en milisegundos. Ese piloto automático es el reptiliano actuando rápido, rígido, sin matices. No analiza contextos ni considera alternativas. Solo ejecuta patrones grabados en lo más profundo de la biología. En la Primera Guerra Mundial se registró un caso curioso en un hospital militar británico. Un soldado herido comenzó a levantarse por las noches y a marchar dormido por los pasillos. No respondía a órdenes, pero su cuerpo seguía un patrón perfecto de instrucción militar. Los médicos concluyeron que su sistema reptiliano había tomado el control, reproduciendo movimientos automáticos sin necesidad de conciencia. Ese episodio nos recuerda que el reptiliano no solo regula la respiración, sino también conductas ritualizadas, caminar, defender un territorio, repetir rutinas. El reptiliano se especializa en lo que algunos neurocientíficos llaman las 4 F. 1. Feeding, alimentación, el impulso de buscar comida y agua. 2. Fighting, lucha, la agresión para defenderse o proteger recursos. 3. Fleeing, huida, la respuesta automática ante el peligro. 4. Fornicating, reproducción. El impulso sexual como perpetuación de la especie. Lo interesante es que aunque creas estar tomando decisiones libres, estos impulsos siguen activos en tu vida moderna. El ansia por un buffet libre tiene raíces en la necesidad ancestral de acumular energía. La tensión al discutir en redes sociales activa circuitos similares a los de una pelea real. El miedo irracional a hablar en público puede ser una extensión de la antigua amenaza de exclusión social. La atracción inmediata hacia alguien responde a mecanismos de selección que tu reptiliano dispara antes de que puedas razonar. Podrías pensar que en un entorno laboral moderno no hay espacio para instintos arcaicos. Pero observa con cuidado. Los espacios de trabajo abiertos generan comportamientos territoriales. Elegir una mesa, marcar un sitio. Los ascensos despiertan luchas jerárquicas que imitan rituales de dominancia animal.
Incluso la forma en que alguien coloca su silla o sus objetos en la mesa refleja microterritorialidad. En pocas palabras, tu reptiliano sigue marcando territorio como un lagarto en la roca soleada. El médico romano Galeno, siglo II después de Cristo, escribió en uno de sus tratados que las pasiones más feroces no nacen del corazón, sino de lo que está oculto en lo profundo del cerebro. Aunque no conocía la anatomía moderna, intuía que había un núcleo antiguo responsable de los impulsos primarios. Galeno fue de los primeros en señalar que no todo en la mente humana era racional o sentimental, que había un mando oculto enraizado en la biología, el reptiliano y el miedo irracional. ¿Has sentido alguna vez un salto de pánico al ver una sombra moverse en la noche, incluso sabiendo que probablemente sea una rama o tu propia chaqueta colgada? Ese sobresalto proviene del reptiliano. De hecho, estudios muestran que los humanos reaccionamos más rápido a imágenes de serpientes y arañas que a otras figuras neutras. Aunque vivas en una ciudad donde nunca encontrarás una víbora, tu cerebro reptiliano sigue programado para detectarlas, porque durante millones de años esas reacciones aumentaron las probabilidades de supervivencia. El reptiliano fue diseñado para entornos peligrosos donde la amenaza podía aparecer en cualquier momento. Hoy, en cambio, ese mismo sistema vive hiperactivado en contextos que no suponen un riesgo real. La notificación urgente en el celular provoca una microdescarga de adrenalina. El tráfico intenso activa respuestas de lucha o huida. Una entrevista de trabajo puede disparar la misma fisiología que un ataque de depredador. Tu reptiliano no distingue entre un tigre dientes de sable y un correo con asunto en rojo. Para él, peligro es peligro. En un laboratorio japonés de mediados del siglo XX realizó un experimento con monos macacos. Se les colocaba en una habitación con aire acondicionado a muy baja temperatura. Algunos aprendían a presionar un botón que regulaba el calor, pero otros no lograban hacer la conexión. Curiosamente, los que no aprendían desarrollaban conductas repetitivas, golpear el suelo, balancearse, chillar. Esas conductas, similares a las de animales enjaulados, eran manifestaciones del reptiliano buscando descarga frente al malestar. No resolvían el problema, pero daban la ilusión de control. ¿Te suena conocido? Piénsalo cuando golpeas la mesa porque el internet va lento. Quizás no lo notes, pero cada día tu reptiliano dicta microcisiones. Comer rápido porque tu cuerpo cree que la comida puede escasear. Sentarte en el mismo asiento del autobús como si fuese tu territorio. Sentir incomodidad si alguien invade tu espacio personal. Lo que para ti es un gesto cotidiano, para tu reptiliano es supervivencia pura. Podrías pensar que el reptiliano es un saboteador que arruina tus planes modernos, pero recuerda, sin él no estarías vivo. Es el guardián que mantiene la respiración mientras duermes, el que acelera tu corazón para que corras si un auto se aproxima, el que te hace retirar la mano del fuego. El problema surge cuando, en lugar de protegerte, se vuelve hiperactivo en un mundo donde las amenazas no son físicas, sino simbólicas. Capítulo 3. El corazón de las emociones. El sistema límbico. Si el cerebro reptiliano es el vigilante que asegura tu supervivencia física, el sistema límbico es el arquitecto de tu supervivencia emocional y social. Es la parte que hace que un abrazo te reconforte, que un recuerdo te arranque lágrimas, que un aroma te transporte a la infancia o que una mirada te haga sentir confianza o desconfianza. En milésimas de segundo. El sistema límbico es en esencia el teatro de las emociones. Y lo más fascinante es que esas emociones no son adornos de la vida, son decisivas en cada una de tus elecciones. El origen mamífero de las emociones. Con la llegada de los primeros mamíferos, la naturaleza dio un salto evolutivo. No bastaba con sobrevivir al día. Había que cuidar a las crías durante más tiempo, generar vínculos y aprender del entorno. Para eso hacía falta un cerebro capaz de recordar experiencias con carga emocional. De ahí surgió el sistema límbico, una red de estructuras que incluyen la amígdala, el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo y el cíngulo, entre otras. Su función principal: asignar valor emocional a la experiencia. Si el reptiliano responde con ¿es peligroso o no? El límbico pregunta, ¿cómo me hace sentir? Entre todas las piezas del sistema límbico, la amígdala es quizás la más famosa. Su nombre proviene del griego amigdale, almendra por su forma. Es la encargada de detectar amenazas y disparar emociones intensas como el miedo o la ira.
Cuando tu amígdala se activa, tu cuerpo entero responde sudor, taquicardia, tensión muscular. Esa reacción tiene un propósito, prepararte para huir o luchar. Pero también explica por qué una crítica puede doler como un golpe o por qué revives con ansiedad un error del pasado. Todos conocemos o hemos oído la historia de Panas Guy, el obrero que sobrevivió a una barra de hierro que le atravesó el cráneo en 1848 y cambió de personalidad. Pero rara vez se cuenta otro caso descrito en 1835 por el médico francés Jean-Baptiste Bouillot. Él atendió a un paciente con lesiones en el lóbulo frontal y documentó cambios drásticos en sus emociones. De amable pasó a violento e impulsivo. Bouillot no alcanzó la fama de Guy porque su paciente no sobrevivió mucho tiempo, pero fue uno de los primeros en mostrar que el daño cerebral podía alterar la vida emocional de una persona. Su observación anticipaba lo que el sistema límbico demostraría más tarde. Sin emociones, nuestra humanidad se desmorona. El hipocampo, guardián de la memoria emocional. ¿Recuerdas el olor de la comida de tu infancia o la música que sonaba cuando te enamoraste por primera vez? Eso se lo debes al hipocampo que trabaja de la mano con la amígdala para almacenar recuerdos cargados de emoción. No guarda datos fríos como un disco duro, sino recuerdos que laten, que duelen o que inspiran. Por eso olvidas fácilmente la lista del supermercado. Pero no olvidas la primera vez que alguien rompió tu corazón. Cada decisión que tomas está teñida por la paleta del sistema límbico. Cuando eliges una marca de ropa, no eliges solo tela, eliges la emoción de pertenencia. Cuando prefieres una ruta al trabajo, puede ser porque un accidente pasado dejó huella emocional. Cuando te alejas de alguien sin saber bien por qué, puede ser que tu amígdala detecte microseñales de desconfianza. El sistema límbico filtra el mundo a través del prisma de la emoción. Creemos que somos seres racionales, pero los estudios de Antonio Damasio, neurólogo portugués, mostraron lo contrario. Sus pacientes con lesiones en el sistema límbico podían razonar perfectamente, pero eran incapaces de tomar decisiones prácticas. Podían analizar infinitamente las ventajas y desventajas de algo tan simple como qué comer, pero no llegaban a elegir. ¿Por qué? Porque las emociones son la brújula que orienta la razón. Sin ellas, la vida se convierte en un océano de opciones sin rumbo. El naturalista. Alexander von Humboldt, en sus viajes por Sudamérica en el siglo XIX escribió: no recordamos con tanta fuerza los hechos que aprendemos como las impresiones que ellos dejan en nuestro ánimo. Él hablaba de montañas, selvas y volcanes, pero su intuición encaja perfectamente con la neurociencia moderna. Lo que nos marca emocionalmente se graba con más fuerza que lo meramente informativo. El sistema límbico no siempre juega a tu favor, a veces te secuestra. La amígdala hiperactiva puede llevarte a vivir con ansiedad constante. El hipocampo puede revivir recuerdos traumáticos una y otra vez. La búsqueda de recompensa emocional puede derivar en adicciones, desde el azúcar hasta las redes sociales. El límbico es poderoso porque te mueve, pero precisamente por eso puede arrastrarte si no eres consciente de su influencia. El poder de la empatía. No todo es amenaza y dolor. El sistema límbico también es la base de la empatía. Cuando ves llorar a alguien y sientes un nudo en la garganta, no es tu neocórtex analizando. Es tu límbico resonando con el otro. De hecho, estudios con imágenes cerebrales muestran que al observar a alguien sufrir, se activan en tu cerebro las mismas áreas que si sufrieras tú. Eso explica por qué el dolor ajeno puede doler casi como el propio. En 1958, un grupo de naturalistas en Kenia documentó algo sorprendente. Una elefanta permaneció durante horas junto al cadáver de su cría, tocándola con la trompa y emitiendo sonidos graves. Los demás miembros de la manada también se acercaban y parecían guardar silencio. Ese comportamiento no puede explicarse solo por instinto reptiliano. Es una muestra de luto y apego, conductas propias de un sistema límbico complejo. Nos recuerda que las emociones no son un lujo humano, sino un legado compartido con otros mamíferos. El límbico y tu identidad. Piensa en cómo te describes. Alegre, melancólico, pasional, tranquilo. Todas esas etiquetas provienen de tu sistema límbico. No eres solo lo que piensas, eres sobre todo lo que sientes. El límbico da continuidad a tu vida. Te recuerda quién eres porque te recuerda cómo te has sentido en cada etapa. Sin él, tu historia personal se fragmentaría en datos sin alma. Capítulo 4.
El arquitecto racional, el neocórtex. Imagina por un momento un lienzo en blanco. Allí puedes pintar un futuro que aún no existe, inventar mundos que nadie ha visto o construir teorías que explican cómo funcionan las estrellas. Ese poder no lo tienen los reptiles ni la mayoría de los mamíferos. Ese poder proviene de la joya evolutiva de nuestro cerebro, el neocórtex. Mientras el reptiliano garantiza tu supervivencia física y el límbico gobierna tu vida emocional, el neocórtex es el arquitecto racional que organiza, planifica, reflexiona e imagina. ¿Qué es el neocórtex? El neocórtex es la capa más externa del cerebro con una superficie plegada como un laberinto. Si pudiéramos extenderlo ocuparía casi medio metro cuadrado. En él residen nuestras capacidades más sofisticadas. Lenguaje, la posibilidad de comunicarnos con símbolos. Pensamiento abstracto, resolver ecuaciones, imaginar utopías, inventar religiones. Autoconciencia, saber qué sabemos, reflexionar sobre nuestra propia mente. Creatividad, desde pintar murales hasta programar inteligencia artificial. Su evolución explosiva en los humanos nos separó radicalmente del resto de animales. Un salto evolutivo único. Hace unos 3 millones de años, el cerebro de los primeros homínidos tenía apenas la mitad del tamaño actual. Algo ocurrió, una expansión del neocórtex que permitió lenguaje, cultura y tecnología. Carl Sagan decía que el neocórtex es la maquinaria de la civilización. Sin él no tendríamos ciudades, leyes ni poesía. Lo fascinante es que este desarrollo no eliminó al reptiliano ni al límbico. Simplemente se construyó encima de ellos, creando la convivencia caótica que sentimos cada día. Uno de los mayores logros del neocórtex es el lenguaje. Nos permite compartir no solo información, sino también realidades imaginadas. Podemos hablar de cosas que no existen. Un unicornio, un paraíso, una ecuación futura. El lingüista George Laob sostiene que el lenguaje no es solo un medio para comunicar, sino una estructura que da forma a cómo pensamos. Sin él, nuestras emociones quedarían atrapadas en gritos o gestos y nuestras ideas serían apenas destellos internos. En 1960, un jugador soviético llamado Alexei Suetin enseñaba a un alumno ciego a jugar ajedrez. El muchacho memorizaba el tablero en su mente y movía piezas en un tablero adaptado con clavos. Sorprendentemente, no solo jugaba bien, llegó a competir en torneos. El neocórtex del joven transformaba coordenadas verbales en imágenes mentales tan sólidas como las que vemos con los ojos. Este caso demuestra el poder abstracto del neocórtex, crear realidades internas que sustituyen a los sentidos. El neocórtex nos da capacidad de planear y analizar, pero también nos puede paralizar. ¿Alguna vez has estado frente a una decisión y te quedaste atrapado pensando incapaz de actuar? Eso es lo que se llama parálisis por análisis. Mientras el reptiliano grita, hazlo. Ya. Y el límbico empuja con una emoción clara. El neocórtex abre un abanico infinito de posibilidades. Su exceso de racionalidad puede convertirse en un freno vital. El filósofo árabe Al-Farabi, en el siglo X escribió en su tratado La ciudad virtuosa. El hombre se distingue por la facultad de proyectar en su mente lo que aún no existe en la realidad. Esa frase olvidada entre los textos medievales resume la esencia del neocórtex: anticipar y construir futuros posibles. No solo analizamos, también creamos. Pinturas rupestres de hace 30,000 años en cuevas de Sobé y Altamira ya mostraban que los humanos podían plasmar visiones en piedra. ¿De dónde salió ese impulso? Del neocórtex, que combina memoria, imaginación y emoción para generar algo nuevo. Hoy ese mismo poder nos permite escribir novelas, diseñar robots o componer sinfonías. Sin embargo, la creatividad nunca surge del neocórtex aislado. Siempre dialoga con el límbico, que aporta emoción, y con el reptiliano, que añade energía instintiva. En el siglo XIX, un arquitecto danés llamado Jens Ferdinand Wilson diseñaba edificios sin planos precisos, sino con descripciones poéticas. Decía: veo la forma en mi mente como una niebla que sea clara. Sus ayudantes luego traducían esas visiones en cálculos técnicos. El caso de Willumsen ilustra cómo el neocórtex puede funcionar como un proyector de imágenes internas que otros convierten en realidad. Uno de los experimentos más sencillos,
pero reveladores para probar la autoconciencia es la prueba del espejo. Se pinta una marca en la frente de un animal y se le coloca frente a un espejo. Si intenta quitarse la marca de su propia frente, significa que se reconoce. Muy pocas especies superan esta prueba: delfines, elefantes, grandes simios y humanos a partir de los 18 meses de edad. Ese reconocimiento es posible gracias al neocórtex, darse cuenta de que uno es uno mismo. Curiosamente, el mismo poder que nos da conciencia también nos permite engañar. Para mentir hay que sostener dos realidades en la mente, la verdadera y la falsa. Esa habilidad es un producto del neocórtex. Esto explica por qué los niños muy pequeños mienten de forma torpe, porque su neocórtex aún no está desarrollado y por qué los adultos pueden inventar narrativas elaboradas. La mentira, paradójicamente, es un signo de sofisticación cerebral. El neocórtex nos da cultura, ciencia y arte, pero también ansiedad, exceso de pensamiento y autoengaño. Es capaz de justificar cualquier cosa, incluso cuando la decisión ya fue tomada por el reptiliano o el límbico. Por ejemplo, compras impulsivamente unos zapatos límbico y luego tu neocórtex fabrica una historia. Los necesitaba porque eran una oferta irrepetible. En realidad solo estás siendo el abogado defensor de tus emociones e impulsos. Capítulo 5. 3 voces discutiendo en tu cabeza. Si alguna vez te has sorprendido dudando entre seguir tu corazón o hacer lo correcto, o si te has visto comiendo algo que dijiste que no ibas a comer mientras tu mente inventa excusas, has presenciado un debate interno mucho más profundo de lo que imaginas. No es solo indecisión, son 3 cerebros distintos discutiendo entre sí. El reptiliano, el límbico y el neocórtex hablan con voces diferentes, tienen intereses distintos y a menudo entran en conflicto. Lo curioso es que tú, ese yo consciente que crees que manda, muchas veces eres más espectador que director. 3 cerebros, 3 lenguajes. Cada cerebro tiene su propio lenguaje. El reptiliano habla en impulsos y reflejos. Hambre, miedo, deseo, territorialidad. El límbico se expresa en emociones, alegría, tristeza, vergüenza, euforia. El neocórtex se comunica en pensamientos, argumentos y planes. El problema es que estas 3 lenguas no siempre se entienden entre sí, como si en tu cabeza convivieran un animal, un poeta y un ingeniero. Pongamos una escena cotidiana. Suena tu despertador a las 6 de la mañana. El reptiliano dice: sigue durmiendo, necesitas conservar energía. El límbico añade: la cama está tan cálida, sería un placer quedarte aquí. El neocórtex intenta negociar. Si te levantas ahora, tendrás tiempo de avanzar en tu proyecto y mejorar tu vida a largo plazo. ¿Quién gana? Depende del día. Y lo que para ti parece una simple batalla contra la pereza, en realidad es la manifestación de un choque evolutivo dentro de tu cerebro. En muchas ocasiones, el reptiliano y el límbico se alían contra el neocórtex. Es lógico, ambos son más antiguos y responden con rapidez, mientras que el neocórtex tarda más en procesar. Ejemplo, vas por la calle y ves un anuncio de comida rápida. Tu reptiliano reacciona. Comida, calorías, energía inmediata. Tu límbico recuerda el placer de una hamburguesa jugosa. Tu neocórtex intenta advertir: tienes que cuidar tu dieta. El resultado: acabas entrando al restaurante. Luego tu neocórtex fabrica la excusa. Lo hice porque hoy tuve un día duro y necesitaba recompensarme. El filósofo y matemático Blaise Pascal en el siglo X escribió una frase intrigante. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Se suele citar de forma romántica, pero Pascal la escribió en medio de su lucha interna entre la fe y la lógica matemática. En sus cartas privadas confesaba que aunque su intelecto le decía una cosa, sus emociones y su instinto espiritual lo arrastraban hacia otra. Su testimonio refleja con crudeza cómo el neocórtex puede quedar atrapado entre las fuerzas del límbico y el reptiliano. La neurociencia moderna muestra que muchas decisiones son el resultado de un tironeo entre las áreas cerebrales. La amígdala límbico se enciende con las recompensas inmediatas. El córtea prefrontal neocórtex intenta frenar y planificar a largo plazo. El tronco encefálico reptiliano asegura que no comprometas tu seguridad básica. Por eso, dejar de fumar, empezar una dieta o ahorrar dinero resulta tan difícil. No es una simple cuestión de fuerza de voluntad, es una guerra civil interna.
En 1920, un violinista bien llamado Rudolf Coulis se enfrentó a un dilema. Debía elegir entre continuar su carrera solista o unirse a un cuarteto de cámara. Pasó meses indeciso. Su diario, descubierto décadas después, revela entradas en las que un día exaltaba la seguridad y prestigio de tocar en grupo límbico más reptiliano, y al día siguiente soñaba con la gloria personal del solista, neocórtex. Finalmente eligió el cuarteto y se convirtió en un referente mundial. Su caso muestra que incluso decisiones aparentemente racionales están atravesadas por esa polifonía de cerebros, el secuestro emocional. A veces el límbico toma el mando y el neocórtex queda fuera de juego. Daniel Goleman lo llamó secuestro de la amígdala cuando la emoción es tan fuerte que bloquea la razón. Ejemplo, discutes con alguien y en un arranque de ira dices cosas de las que luego te arrepientes. En ese instante tu límbico apagó tu neocórtex. Solo después, cuando la tormenta baja, recuperas la capacidad de analizar. El filósofo estoico Séneca advertía, ninguna persona se enoja por una causa verdadera, sino porque su mente se deja arrastrar. Sin neurociencia a mano, ya intuía que la razón puede ser eclipsada por fuerzas más profundas. No siempre es víctima. El neocórtex también manipula, fabrica narrativas para justificar lo que ya decidieron tus cerebros más antiguos. Ejemplo, compras un coche rojo impulsivamente porque te encantó y luego dices, era la mejor opción por seguridad y rendimiento. Lo racional es solo un disfraz. ¿Y la voz del yo? Si los tres cerebros discuten, ¿quién eres tú? Algunos filósofos sugieren que el consciente es un narrador, no un comandante. Tu identidad sería el relato que inventa el neocórtex para dar coherencia a los impulsos y emociones que ya ocurrieron. Es incómodo porque nos gusta sentir que controlamos todo, pero quizás la verdadera libertad está en conocer a las voces internas y aprender a negociar con ellas más que en pretender dominarlas. Capítulo 6. La biología de tus decisiones. Cada vez que eliges algo, desde un simple café o té hasta un cambio de trabajo, no imaginas la compleja orquesta que se activa dentro de ti. Lo que llamas decisión no es un acto único ni instantáneo, sino un proceso biológico en capas donde intervienen tus tres cerebros, el reptiliano, el límbico y el neocórtex. Aunque te guste pensar que decides con plena libertad racional, la realidad es más sorprendente. Muchas veces tu elección ya está tomada antes de que te des cuenta. El recorrido de una decisión. Impulso reptiliano. Primero llega la reacción automática. Hambre, miedo, atracción, rechazo. No hay análisis, solo acción inmediata, filtro límbico. Después entra en juego la emoción. Ese impulso se colorea con recuerdos, placeres, temores y vínculos sociales. Narrativa neocortical. Finalmente, el neocórtex analiza, compara, justifica y construye una historia coherente. El resultado final es una decisión que sientes como tuya, pero que en realidad es un acuerdo forzado entre tres sistemas que rara vez se ponen de acuerdo. El filósofo ilustrado Denis Diderot, además de escribir la enciclopedia, era aficionado al ajedrez. En una carta privada a un amigo confesaba que en medio de las partidas sentía movimientos surgir de la nada, antes de pensarlos. Solo después encontraba la justificación estratégica. Ese testimonio anticipa lo que hoy sabemos. El cerebro profundo decide y luego la mente racional explica. Un actor invisible en todo esto es la dopamina, el neurotransmisor de la motivación y la recompensa. Cuando tu sistema límbico percibe una posible ganancia, libera dopamina, que actúa como un empujón hacia la acción. El reptiliano detecta la oportunidad, el límbico enciende el placer anticipado y el neocórtex se encarga de vestirlo con un buen argumento. Ejemplo, ves un par de zapatos en oferta, el reptiliano, energía, protección para caminar. El límbico, te sentirás bien, te verás atractivo. El neocórtex, son un 40% más baratos. Sería tonto no comprarlos. El poder del contexto. Tu entorno influye tanto como tu biología. Estudios de economía conductual muestran que la forma en que se presenta una opción cambia la decisión. No es lo mismo decir, tienes un 90% de éxito que tienes un 10% de fracaso, aunque sea idéntico. ¿Quién reacciona a estas sutilezas? El reptiliano responde al instinto, evitar la pérdida.
El límbico siente la emoción de ganar o perder. El neocórtex maquilla con la justificación racional. El escritor ruso Iván Turgenev escribió en una carta de 1863. No sé si pienso lo que siento o siento lo que pienso, pero todo en mí parece decidido antes de que me dé cuenta. Un novelista, no un científico, pero su intuición coincide con lo que hoy muestra la neurociencia. La conciencia es la última en enterarse de lo que ya se ha decidido. La lucha entre corto y largo plazo. El cerebro reptiliano y el límbico aman lo inmediato. Calorías ahora, placer ahora, seguridad ahora. El neocórtex, en cambio, proyecta a futuro. Ahorrar, invertir, estudiar, planear. Esa lucha explica por qué nos cuesta tanto mantener hábitos saludables. El placer inmediato gana casi siempre al beneficio futuro. No es falta de carácter, es biología en conflicto. En los años 70, Walter Mischel hizo el famoso experimento con niños. Se les ofrecía un malvavisco y se les decía que si esperaban sin comerlo, luego recibirían 2. Algunos resistían, otros no. Se suele contar como una lección de autocontrol, pero en realidad fue una radiografía de los 3 cerebros en acción. El reptiliano quería comerlo ya. El límbico oscilaba entre el deseo y la expectativa de recompensa. El neocórtex intentaba inventar distracciones y estrategias. Los niños que lograban esperar no tenían más fuerza de voluntad mágica. Habían encontrado formas de darle ventaja a su neocórtex frente al dúo reptiliano límbico. Hay situaciones donde el neocórtex simplemente no tiene tiempo de intervenir. Un coche se cruza de repente en tu camino. El reptiliano gira el volante antes de que pienses. Luego, tu neocórtex cuenta la historia. Decidí maniobrar para evitar el choque. Ese retraso no es un defecto, es una ventaja evolutiva. Si esperáramos a que la razón analizara, no sobreviviríamos. La decisión como negociación. En última instancia, una decisión es como una mesa de negociación interna. El reptiliano pone la seguridad en la mesa. El límbico pone la emoción y la memoria. El neocórtex pone los argumentos y las proyecciones. Cuando uno domina demasiado aparecen los extremos, impulsividad, emocionalidad desbordada o parálisis racional. El equilibrio es lo que da decisiones más acertadas. Capítulo 7. El cerebro reptiliano en la vida moderna. Cuando Paulfin acuñó la idea del cerebro reptiliano, lo describió como un guardián primitivo que asegura lo esencial: respirar, huir, comer, reproducirse. Pero aunque ya no vivimos en cuevas ni compartimos territorio con depredadores, ese vigilante ancestral sigue tan activo como siempre. Hoy, en plena era digital, el reptiliano no lucha contra tigres dientes de sable, sino contra correos electrónicos, embotellamientos, jefes exigentes y notificaciones que llegan en masa. Su misión sigue siendo la misma: mantenerte con vida, aunque eso signifique reaccionar con estrategias diseñadas para un mundo que ya no existe. El reptiliano en la jungla urbana. Piensa en un atasco de tráfico. Estás rodeado de autos. El ruido es ensordecedor y alguien se te cruza de forma brusca. De inmediato tu cuerpo se tensa, el corazón se acelera, los músculos se preparan para pelear o huir. Ese despliegue fisiológico es idéntico al que habrían tenido tus ancestros frente a un depredador. La diferencia es que hoy no puedes golpear al conductor de al lado ni salir corriendo de la carretera. La energía que preparó tu reptiliano se queda atrapada, convirtiéndose en estrés crónico. El marketing y el reptiliano. La publicidad moderna conoce muy bien a tu reptiliano. No apela tanto a la lógica como a los instintos más básicos. Supervivencia. El seguro que protege lo que más amas. Territorio y estatus. Conduce el auto que demuestra quién eres. Reproducción. Campañas donde la sensualidad está ligada a un perfume o a una prenda. Alimentación, colores rojos y amarillos en cadenas de comida rápida que despiertan hambre inmediata. Las grandes marcas no convencen a tu neocórtex, seducen a tu reptiliano. En 2005, un estudio de la Universidad de Rochester mostró que los hombres calificaban a las mujeres con ropa roja como más atractivas y deseables, sin ser conscientes de por qué. Lo fascinante es que en otras especies animales como los babuinos, el color rojo también está asociado a la fertilidad.
Eso significa que tu reptiliano responde a señales ancestrales que ni siquiera reconoces racionalmente. El reptiliano en la oficina. Aunque creas que tu trabajo es puramente racional, observa con detalle. ¿Tienes un lugar favorito en la sala de reuniones? Eso es tu reptiliano defendiendo territorio. ¿Te incomoda cuando alguien se acerca demasiado a tu escritorio? Eso es tu reptiliano protegiendo espacio vital. ¿Te molesta si un compañero recibe elogios que tú esperabas? Tu reptiliano interpreta que alguien más está escalando jerarquía. La vida laboral con todo su lenguaje moderno, es en gran parte una selva de rituales reptilianos. Disfrazados de formalidad. El miedo como motor de consumo. El reptiliano responde con especial intensidad al miedo. De ahí que muchas estrategias políticas y publicitarias se basen en activar amenazas. Si no compras este seguro, tu familia quedará desprotegida. Si no votas por nosotros, el país se derrumbará. Si no adquieres este producto, te quedarás atrás. Es un truco ancestral. Cuando tu reptiliano se activa, tu neocórtex se reduce. El miedo estrecha el campo de visión y te empuja a actuar rápido, sin reflexionar demasiado. En el siglo X, el filósofo Francis Bacon escribió, «El miedo es el mensajero más veloz del alma». Lo decía mucho antes de que existiera la neurociencia, pero describe perfectamente la velocidad con la que el reptiliano toma control frente a las amenazas. El reptiliano en la política. Los discursos políticos que apelan a la razón suelen quedar en segundo plano frente a los que despiertan emociones primitivas: miedo, orgullo, seguridad, pertenencia. El reptiliano entiende el lenguaje de las banderas, los himnos, los uniformes. No es casualidad que muchos regímenes autoritarios usen símbolos visuales potentes, rituales y gestos colectivos. Son llaves directas a la parte más arcaica del cerebro. Se suele hablar del poder hipnótico de los discursos de Hitler, pero rara vez se menciona que su arquitecto Albert Speer diseñaba los escenarios con columnas de luz y simetrías, perfectas para provocar una sensación de grandiosidad y sumisión. Ese teatro visual no era para el neocórtex, sino para el reptiliano. Despertar la sensación instintiva de pequeñez ante algo más grande. Las redes sociales también saben cómo activar tu reptiliano. Cada notificación roja es una microseñal de alerta que te empuja a revisar el teléfono. Cada me gusta es un pequeño premio que activa el circuito de recompensa. Tu reptiliano, diseñado para atender ruidos en la selva, ahora responde a vibraciones en tu bolsillo. Incluso en las citas, el reptiliano manda señales. El contacto visual prolongado puede activar atracción o desconfianza en segundos. La postura corporal revela seguridad o sumisión antes de que se pronuncie una palabra. Los olores, aunque no lo notes, influyen en tu elección de pareja. Las feromonas juegan un papel en la compatibilidad. En una aplicación de citas, tu neocórtex cree que estás eligiendo con fotos y biografías, pero tu reptiliano decide en una fracción de segundo si alguien te atrae o no. El lado oscuro, estrés crónico. El gran problema del reptiliano en el mundo moderno es que vive en modo alarma. Está diseñado para amenazas breves y concretas. Un depredador, una pelea, una tormenta, pero hoy enfrenta peligros abstractos y constantes: facturas, plazos, correos, incertidumbre económica. El resultado es un estado de activación continua que enferma el cuerpo. Hipertensión, insomnio, ansiedad. Tu reptiliano sigue disparando adrenalina aunque no haya de qué huir. Capítulo 8. El sistema límbico y la trampa emocional. Si el cerebro reptiliano vela por tu supervivencia física, el sistema límbico se encarga de tu supervivencia emocional y social. Te conecta con los demás, da sentido a tu historia personal y colorea cada recuerdo con tonos de alegría, miedo, tristeza o entusiasmo. Pero hay un detalle. Lo que te permite sentir intensamente y vincularte con otros también puede convertirse en una trampa. Tus emociones son brújulas, sí, pero brújulas que a veces se desajustan y te empujan hacia decisiones que vistas desde fuera parecen irracionales. Toda emoción es en esencia un atajo biológico para actuar rápidamente. El miedo te prepara para escapar. La ira te moviliza para defenderte. La tristeza te invita a retirarte y reflexionar. La alegría refuerza conductas que conviene repetir. Lo que ocurre es que en el mundo moderno, donde los peligros no son depredadores,
sino correos electrónicos o silencios incómodos, esas emociones pueden volverse respuestas desproporcionadas. La amígdala es la centinela del sistema límbico. Detecta amenazas y activa la alarma antes de que el neocórtex pueda evaluar si es un peligro real. Por eso puedes gritar de susto al ver una sombra que resulta ser tu abrigo. Ese secuestro de la amígdala es útil en emergencias, pero puede convertirse en un problema cuando reacciona en exceso. Discusiones de pareja que se intensifican. Miedo escénico paralizante, ansiedad constante sin motivo aparente. En 1890, el neurólogo francés Jules Cotard describió un paciente peculiar. Este hombre, tras una fuerte fiebre, desarrolló la creencia de que estaba muerto. Caminaba por las calles de París con una campana, anunciando que su cuerpo estaba vacío. Aunque hoy lo llamaríamos un caso extremo de depresión psicótica, lo interesante es que los estudios actuales muestran que su sistema límbico había desconectado la carga emocional de su autopercepción. Sabía que respiraba y caminaba, pero al no sentir nada concluyó que debía estar muerto. Este caso extremo revela que nuestra identidad depende profundamente de la emoción. Sin ella, incluso la razón más clara se distorsiona. El sistema límbico guarda recuerdos asociados a emociones. Por eso recuerdas más vívidamente el día de tu graduación que una clase rutinaria. El hipocampo y la amígdala trabajan juntos para que lo emocional se grabe con fuerza, pero esta ventaja tiene un precio. Los recuerdos dolorosos también se fijan con más intensidad. Un fracaso, un rechazo, una humillación pueden repetirse en tu mente años después, como si estuvieran ocurriendo ahora. Durante la Segunda Guerra Mundial, en algunos campos de prisioneros se servía pan en mal estado. Décadas después, sobrevivientes relataban que no podían soportar el olor del pan fresco porque su sistema límbico lo había grabado, como señal de sufrimiento. Ese ejemplo muestra cómo la emoción no solo acompaña al recuerdo, sino que lo distorsiona y lo mantiene vivo en el cuerpo. El papel de la dopamina y la adicción. El límbico es especialmente sensible a la dopamina que refuerza conductas placenteras. Comer azúcar, recibir un me gusta en redes sociales o ganar una apuesta, disparan pequeñas descargas que enseñan al cerebro a buscar más de lo mismo. Este circuito, útil en entornos naturales, puede volverse una trampa en la sociedad actual, donde las recompensas artificiales abundan. No buscamos solo placer, buscamos repetir la descarga emocional. El escritor francés Jules Renard escribió en su diario en 1894, «La gente cree que gobierna sus sentimientos. La verdad es que los sentimientos los gobiernan a ellos». No lo decía un neurólogo, pero su intuición coincide con lo que sabemos. El sistema límbico con su arsenal de emociones es un rey disfrazado de consejero. El límbico también puede engañarte con la nostalgia. Recordarás tu infancia como más feliz de lo que fue, una relación como más intensa de lo que en realidad viviste. ¿Por qué? Porque el sistema límbico reconstruye recuerdos teñidos por la emoción, no los conserva como archivos fotográficos. Esto explica por qué la nostalgia es un recurso tan usado en marketing y política. Activa en tu límbico un anhelo que tu neocórtex no puede refutar con argumentos. El sistema límbico no necesita un depredador para encenderse. A veces basta con el miedo a la desaprobación social. De hecho, para muchos, hablar en público produce más ansiedad que la idea de morir. Desde un punto de vista evolutivo, tiene sentido. En tribus pequeñas, ser excluido equivalía a perder protección y recursos, un riesgo mortal. Tu límbico aún interpreta la desaprobación como amenaza vital. En 1872, Charles Darwin escribió a un colega que en sus experimentos de autoobservación intentaba no parpadear cuando una serpiente golpeaba el vidrio que lo separaba de ella en el zoológico. Aunque sabía racionalmente que estaba a salvo, su cuerpo saltaba sin remedio. Ese episodio revela cómo la emoción procesada por el límbico vence al razonamiento del neocórtex. Las emociones no son enemigas, son guías, pero cuando no somos conscientes de ellas, pueden manipularnos. Comprender que tu sistema límbico colorea cada decisión es el primer paso para no quedar atrapado en sus redes. Pregúntate, ¿estoy decidiendo por qué me conviene o por qué me calma una emoción inmediata? ¿Estoy recordando un hecho o la emoción que lo acompañó? ¿Estoy rechazando a alguien por lo que hizo o por cómo me hizo sentir? Capítulo 9. El neocórtex.
Entre la genialidad y la trampa mental. Cuando hablamos del neocórtex, solemos ensalzarlo como la cumbre de la evolución, la parte del cerebro que nos hace humanos, creadores de arte, ciencia y filosofía. Y no cabe duda de que lo es. Pero lo fascinante y a la vez inquietante es que este arquitecto racional también tiene su lado oscuro. Puede ser fuente de genialidad, pero también de autoengaño, parálisis y sufrimiento innecesario. En este capítulo veremos cómo el neocórtex nos permite imaginar mundos imposibles y al mismo tiempo inventar excusas brillantes para justificar nuestros errores. La brillantez del neocórtex. Empecemos por la luz. El neocórtex es responsable de la imaginación creativa, pintar murales en cuevas, diseñar rascacielos o escribir novelas. El pensamiento abstracto, matemáticas, filosofía, física cuántica. La planificación, proyectar un futuro, organizar recursos, anticipar consecuencias. El lenguaje, comunicar realidades compartidas y transmitir cultura de generación en generación. Sin el neocórtex no existirían las civilizaciones, ni la historia escrita, ni los proyectos colectivos que trascienden la vida individual. El problema es que el neocórtex no solo analiza, también inventa relatos convincentes. Muchas veces, cuando ya hemos actuado impulsados por el reptiliano o el límbico, el neocórtex entra para justificar la decisión. Ejemplo, compras un coche rojo porque te encantó. Impulso límbico y luego tú. El neocórtex elabora constantemente un discurso interno justificando tus decisiones. Compras un coche impulsivamente y segundos después tu mente construye una narrativa. Era la opción más segura con el mejor consumo. Lo crees sinceramente, pero estás escuchando una historia que tu cerebro fabricó después para que te sientas coherente. Benjamin Franklin descubrió un truco curioso. Cuando quería ganarse a un adversario, le pedía un favor, como prestarle un libro raro. El otro, al acceder, debía inventar una justificación: lo ayudé porque es buena persona. Este fenómeno, hoy conocido como el efecto Franklin, muestra cómo el neocórtex inventa narrativas para explicar conductas que ya ocurrieron, ajustando la percepción de la realidad. La parálisis por análisis. El neocórtex tiene otra trampa, la hiperactividad racional. Ante una decisión puede abrir un abanico infinito de posibilidades, tanto que terminas sin actuar. Has pasado horas comparando productos en línea hasta quedarte agotado sin comprar nada. Eso es tu neocórtex atrapado en un laberinto de análisis. Lo irónico es que en su afán por encontrar la opción perfecta puede llevarte a no elegir ninguna. El escritor español Baltasar Gracián escribió: «Quien mucho piensa, poco acierta». No conocía las neurociencias, pero intuía la parálisis que provoca el exceso de reflexión. El neocórtex y la mentira. El neocórtex nos da la capacidad de mentir. Para engañar debemos sostener dos realidades, la verdadera y la falsa. Eso requiere gran flexibilidad cognitiva. Un niño pequeño miente torpemente: «No fui yo, fue el perro». Un adulto puede construir narrativas elaboradas. La mentira es una prueba de evolución cerebral. En 1995, Elizabeth Loftus demostró que podía implantar recuerdos falsos en voluntarios. Bastaba sugerir repetidamente que en su infancia se habían perdido en un centro comercial. Semanas después, muchos recordaban la escena con detalle. Esto sucede porque el neocórtex no solo razona, también construye ficciones convincentes al punto de engañarse a sí mismo. Pero no olvidemos su lado luminoso. El neocórtex nos permitió pintar a los bisontes de Altamira, escribir la Odisea o lanzar cohetes a la Luna. Su capacidad de combinar ideas, mezclar recuerdos con imaginación y transformar símbolos en realidades lo convierte en el motor de la innovación. Muchos artistas y científicos describen sus momentos de inspiración como si vinieran de fuera, como un destello inesperado. En realidad, es el neocórtex conectando redes internas tan rápido que ni el yo consciente percibe el proceso. En 1741, Georg Friedrich Händel compuso el Mesías en solo 24 días, casi sin dormir. Decía que sentía que alguien escribía a través de él. Lo que experimentaba era el neocórtex en hiperconexión creativa donde los límites entre el yo y la obra se difuminan. Preocupaciones ficticias. Hay un último detalle. El neocórtex puede fabricar preocupaciones ficticias. Anticipa futuros posibles, útil para planificar,
Pero también genera ansiedad por escenarios que nunca ocurrirán. El reptiliano teme a un depredador real, el límbico teme a una crítica inmediata. El neocórtex teme a un futuro hipotético, ¿y si fracaso dentro de 10 años? Ese tipo de pensamientos pueden convertirse en un peso crónico. La clave del equilibrio. El neocórtex es un arma de doble filo. Sin él no existiría la civilización. Con él podemos caer en trampas de racionalización, mentira y exceso de análisis. El secreto no está en apagarlo, sino en reconocer cuando está siendo creativo y cuando está fabricando excusas. Capítulo 10. Reprogramando al trío interior. Hasta ahora hemos visto cómo los tres cerebros que habitan en tu cráneo, reptiliano, límbico y neocórtex, funcionan como actores con papeles distintos. Uno instintivo, otro emocional y otro racional. También hemos visto cómo muchas veces entran en conflicto y cómo sin darte cuenta, uno u otro toma las riendas de tu vida. Pero aquí viene la buena noticia. Aunque no puedes deshacerte de ninguno, sí puedes entrenarlos para que trabajen en armonía. Reprogramar al trío interior no significa silenciar al reptiliano, suprimir al límbico o idolatrar al neocórtex, sino equilibrarlos para que se complementen. Lo primero es darte cuenta de qué cerebro está mandando en cada momento. Sin conciencia vives como un espectador pasivo de la obra. Con conciencia te conviertes en un director que ajusta las luces y los tiempos. Pregúntate, ¿estoy reaccionando con impulso? Reptiliano. ¿Estoy dejándome arrastrar por una emoción intensa? Límbico. ¿Estoy atrapado en un análisis interminable? Neocórtex. Nombrar lo que ocurre en tu mente es el primer paso para reprogramarla. Técnicas para calmar al reptiliano. El reptiliano actúa como una alarma. Para entrenarlo no basta con razonarle, hay que calmar su fisiología. Algunas prácticas útiles. Respiración profunda y lenta. Engaña al reptiliano haciéndole creer que no hay peligro. Movimiento físico, correr, bailar, estirarte. Así liberas la energía que tu cuerpo preparó para luchar o huir. Rituales de seguridad. Crear rutinas estables le transmite al reptiliano la sensación de control. Ejemplo. Muchos ejecutivos de alto nivel practican boxeo recreativo o artes marciales. No es casualidad, están descargando a su reptiliano en un entorno controlado. Entrenando al límbico. El límbico necesita sentirse escuchado. Reprimir las emociones solo las vuelve más fuertes. Para reprogramarlo. Escribir un diario emocional. Al nombrar lo que sientes, tu neocórtex ayuda a procesarlo. Practicar gratitud. Reconocer lo positivo reentrena al límbico para detectar más recursos que amenazas. Buscar vínculos sanos. Rodearte de personas que refuercen emociones constructivas. Un ejemplo poco conocido es el del médico suizo Johannes Hofer, quien en el siglo XVII describió por primera vez la nostalgia como enfermedad. Sus pacientes soldados sufrían tanto por estar lejos de casa que enfermaban físicamente. Hoy sabemos que el límbico necesita vínculos y recuerdos positivos para sostener la salud del cuerpo. Fortaleciendo al neocórtex. El neocórtex puede convertirse en aliado si lo entrenas. Meditación y atención plena reducen la rumiación y aumentan la claridad. Aprendizaje continuo. Estudiar, leer, resolver problemas mantiene al neocórtex flexible. Planificación con pasos pequeños. Dividir metas grandes en acciones concretas evita la parálisis por análisis. Curiosamente, estudios de neuroplasticidad muestran que aprender un nuevo idioma o instrumento musical engrosa áreas del neocórtex. Es literalmente un gimnasio mental. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Royal Air Force entrenaba a sus pilotos con un método curioso. Antes de las misiones les pedían que visualizaran cada movimiento del vuelo, desde encender motores hasta enfrentar ataques. Lo que descubrían era que el neocórtex practicaba como si fuese real, fortaleciendo la coordinación con las áreas instintivas y emocionales. Ese entrenamiento mental aumentaba sus probabilidades de sobrevivir. Hoy atletas de élite usan la misma técnica de visualización. El triángulo de la reprogramación. Podemos resumir la reprogramación en un triángulo: calmar al reptiliano, reducir el estrés fisiológico. Educar al límbico, canalizar emociones y crear nuevas asociaciones. Entrenar al neocórtex,
fortalecer la razón, la creatividad y la autoconciencia. Cuando este triángulo funciona, tus decisiones dejan de ser una pelea caótica y se convierten en un coro más armonizado. El poder del hábito. No basta con buenas intenciones. Lo que reprograma realmente es el hábito. Cada vez que eliges conscientemente, en lugar de dejarte arrastrar, refuerzas circuitos neuronales. Con el tiempo, la nueva forma de reaccionar se vuelve más natural. William James, pionero de la psicología en el siglo XIX, lo resumió con claridad: toda nuestra vida, en cuanto tiene forma definida, no es más que un conjunto de hábitos. Tu trío interior se moldea no con grandes revelaciones, sino con pequeñas elecciones repetidas. El peligro de desequilibrar. Atención, no se trata de apagar a un cerebro y glorificar otro. Si suprimes demasiado al reptiliano, pierdes instinto de supervivencia. Si bloqueas al límbico, te vuelves frío, incapaz de conectar. Si exaltas al neocórtex, puedes quedarte atrapado en un mundo de ideas sin acción. El verdadero arte está en la sincronía, no en la supresión. La neurociencia de la música muestra que al tocar un instrumento se activan los tres cerebros. El reptiliano mantiene el ritmo básico. El límbico aporta la emoción y la expresión. El neocórtex organiza la estructura armónica. Quizás por eso la música tiene tanto poder terapéutico, porque obliga a nuestros tres cerebros a colaborar en lugar de pelear. Capítulo 11. Los tres cerebros en sociedad. Hasta ahora hemos visto cómo el reptiliano, el límbico y el neocórtex operan dentro de ti, generando impulsos, emociones y razonamientos. Pero tus decisiones no ocurren en el vacío. Vives en sociedad, rodeado de símbolos, instituciones y narrativas que también apelan a estos tres cerebros. De hecho, buena parte de la política, la religión, la publicidad y la cultura se sostienen en el arte de activar selectivamente uno u otro cerebro colectivo. Lo fascinante y a veces perturbador es que lo que ocurre dentro de tu cabeza se replica en la mente de las multitudes. Cuando grandes grupos se reúnen en estadios, manifestaciones o rituales, suele activarse el cerebro reptiliano. Aparecen conductas de territorialidad: este es nuestro equipo, aquel es el enemigo. Rituales repetitivos, cánticos, uniformes, banderas, jerarquía, líderes que concentran poder, multitudes que obedecen. No es casualidad que las sociedades inventen símbolos fuertes como escudos, himnos o uniformes militares. Son atajos directos al reptiliano colectivo que necesita sentirse protegido y parte de un grupo. Poco se cuenta que en las batallas de Esparta los soldados no solo marchaban disciplinados, sino que llevaban un ritmo marcado por tambores. Ese pulso sonoro mantenía la sincronía y activaba el instinto reptiliano de seguir un patrón tribal. El tambor no era un adorno musical, era un dispositivo neurobiológico para alinear cerebros reptilianos y aumentar la cohesión en la lucha. La publicidad, la política y la religión apelan al límbico. La publicidad no vende productos, vende emociones. Un coche no es un medio de transporte, es la libertad de sentir el viento en tu rostro. La política, más que programas técnicos, lo que moviliza es el orgullo, la indignación, el miedo o la esperanza. La religión ofrece narrativas cargadas de emoción, rituales que generan pertenencia y símbolos que despiertan reverencia. El sistema límbico colectivo necesita historias para emocionarse y reforzar vínculos. El sociólogo Gustave Le Bon en La psicología de las multitudes escribió: la multitud nunca razona, simplemente siente. Exageraba, pero su observación refleja la fuerza del límbico cuando las personas se agrupan. Lo que convence no son los argumentos, sino las emociones compartidas. El neocórtex colectivo se manifiesta en la ciencia, acuerdos racionales, hipótesis, demostraciones. El derecho, sistemas abstractos de normas que trascienden emociones momentáneas. La educación, transmisión de ideas y razonamientos. Pero incluso aquí el neocórtex no actúa aislado. Para que una teoría científica se difunda, necesita la emoción del descubrimiento y el instinto de reconocimiento social. En 2011, Islandia convocó a ciudadanos comunes para redactar un borrador de constitución usando redes sociales. Fue un ejercicio de neocórtex colectivo, razonamientos, propuestas y debates abstractos. Sin embargo, el proceso se frenó cuando entraron en juego los intereses reptilianos, poder, territorio, y las emociones límbicas, miedos, orgullos colectivos.
El caso ilustra cómo incluso los intentos más racionales chocan con las otras capas cerebrales. La manipulación de los tres cerebros. Quien entienda este modelo puede manipularlo. Si quieres obediencia, activa el reptiliano con miedo o jerarquía. Si quieres movilización, activa el límbico con emociones intensas. Si quieres consenso duradero, activa el neocórtex con argumentos sólidos. La historia está llena de líderes, publicistas y artistas que supieron usar estas llaves. En el París del siglo XVII, las obras de Molière no solo hacían reír. Según crónicas de la época, la gente salía de sus funciones sintiéndose unida como si hubieran compartido algo más que entretenimiento. ¿Por qué? Porque sus comedias satirizaban a la aristocracia activando el límbico, emoción compartida de burla, el reptiliano, sentido de grupo frente a la élite, y el neocórtex, reflexión crítica. Era un espectáculo total para los tres cerebros. Cuando el conocimiento de los tres cerebros se usa cínicamente, aparece la propaganda. Gobiernos y empresas diseñan mensajes que activan instintos y emociones para saltarse el filtro racional. Un ejemplo clásico es la propaganda de guerra que combina reptiliano, mostrar al enemigo como amenaza mortal. Límbico, despertar odio o compasión. Neocórtex, justificar con argumentos aparentemente lógicos, luchamos por la libertad. El resultado es un control poderoso sobre la conducta colectiva. También podemos usar el modelo de los tres cerebros para diseñar sociedades más equilibradas. Políticas públicas que atiendan las necesidades básicas, reptiliano. Programas culturales y comunitarios que fortalezcan vínculos emocionales, límbico. Educación y debate racional que cultiven pensamiento crítico, neocórtex. Cuando las tres dimensiones se reconocen y se equilibran, la sociedad florece. Capítulo 12. Integración. Cuando los tres cerebros trabajan juntos. Hasta aquí hemos recorrido las fuerzas a veces caóticas de tu interior. El reptiliano con su instinto, el límbico con sus emociones y el neocórtex con su razón. Los hemos visto como actores en conflicto, como voces que discuten y se contradicen. Pero hay otra posibilidad, que formen una orquesta en armonía. Cuando los tres cerebros trabajan juntos, no eres una víctima de tus impulsos, ni un prisionero de tus emociones, ni un esclavo de tu razón. Eres un ser íntegro, capaz de sentir, pensar y actuar con coherencia. La verdadera libertad no consiste en suprimir un cerebro y exaltar otro. No se trata de matar al reptiliano, apagar al límbico o adorar al neocórtex. La clave está en la coherencia interna, que el instinto, la emoción y la razón apunten en la misma dirección. El reptiliano aporta energía y acción. El límbico aporta motivación y sentido. El neocórtex aporta planificación y visión. Cuando estas tres piezas se alinean, surge la fuerza de la autenticidad. Piensa en alguien que decide correr una maratón. El reptiliano activa la disciplina del entrenamiento diario, mover el cuerpo, resistir la fatiga. El límbico aporta la motivación, la emoción de superarse, de sentirse acompañado en el evento. El neocórtex organiza la estrategia, la dieta, las horas de descanso, el ritmo de carrera. Si uno de los tres faltara, la meta sería imposible. Es la unión lo que convierte el desafío en logro. En los templos Shaolin de China, los monjes no entrenaban solo artes marciales por defensa, sino como un método de integración mental. El combate representaba el reptiliano, instinto de supervivencia. La meditación cultivaba el límbico, gestión emocional. Y el estudio de textos sagrados ejercitaba el neocórtex, razón. Su disciplina no buscaba la supremacía de uno sobre otro, sino el equilibrio de los tres. Quizás por eso alcanzaban un estado de paz, incluso en medio del combate. Estudios recientes muestran que las personas con mayor bienestar emocional no son las que eliminan el miedo o la ira, sino las que logran coordinar la actividad de distintas áreas cerebrales. La corteza prefrontal, neocórtex, regula la amígdala, límbico, sin suprimirla, permitiendo que la emoción exista, pero sin desbordar. Al mismo tiempo, el cuerpo, reptiliano, responde de forma adecuada, no exagerada. La integración no es ausencia de conflicto, sino armonía dinámica. El filósofo indio Sri Aurobindo escribió, la verdadera mente no niega al cuerpo ni al corazón, los organiza como un rey organiza su reino. Sin hablar de neurociencia, describía con precisión el ideal de integración de los tres cerebros.
Para entender su importancia, pensemos en lo contrario. Si predomina solo el reptiliano, impulsividad, agresión, conductas adictivas. Si predomina solo el límbico, montaña rusa de emociones, dependencia afectiva. Si predomina solo el neocórtex, parálisis por análisis, desconexión emocional, frialdad excesiva. El equilibrio es el camino. Has completado este viaje hacia la comprensión de tus tres cerebros. Pero apenas estás comenzando tu verdadero proceso de transformación. Todo lo que aprendiste no son conceptos decorativos para admirar intelectualmente, sino herramientas operativas poderosas para implementar inmediatamente en tu vida diaria. Ahora posees el mapa. Conoces al reptiliano que busca supervivencia. Entiendes al límbico que siente profundamente. Reconoces al neocórtex que analiza incansablemente. Pero más importante aún, ahora sabes que no tienes que ser prisionero de ninguno. Puedes ser el director consciente que los orquesta en sinfonía. Cada vez que respires profundamente antes de reaccionar impulsivamente, estarás calmando a tu reptiliano. Cada vez que nombres honestamente lo que sientes en lugar de reprimirlo, estarás educando a tu límbico. Cada vez que dividas una meta grande en pasos pequeños, estarás fortaleciendo a tu neocórtex. Y cada vez que los tres trabajen juntos, experimentarás algo extraordinario: coherencia. No perfección. No ausencia de conflicto. Sino la sensación profunda de estar alineado internamente. Los tres cerebros que habitan en tu cráneo ya no son enemigos misteriosos. Son aliados potenciales esperando ser integrados. Son instrumentos musicales esperando ser afinados. Son fuerzas poderosas esperando ser dirigidas. La pregunta final no es si tienes la capacidad de integrarlos. La tienes. La pregunta es, ¿comenzarás hoy? Porque al final, la diferencia entre vivir fragmentado o vivir íntegro se reduce a una sola decisión sostenida. La decisión de observar conscientemente qué cerebro está al mando en cada momento y elegir deliberadamente cómo responder. Tu vida de integración comienza exactamente ahora. Tus tres cerebros esperan. Tu destino de coherencia está listo. Comienza hoy inmediatamente. Observa. Nombre. Elige. Integra. El poder de tus tres cerebros trabajando juntos es ilimitado cuando aprendes a dirigirlos conscientemente. Fin del audiolibro. Tu transformación hacia la integración consciente comienza exactamente ahora.